As Audio. ¿Veremos a Varela al fin en una Varela? ¿Alemania es Alemania? ¿Tendrá sucesor el meme de Buyaco Saka? Si aún existiera el Imperio Romano, ¿tendría un equipazo? ¿Ayer Lamine bailando por Berlín? Con la guía del Guardian en la mano, Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de la Eurocopa en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Ya tenemos cuartos de final de la Eurocopa. Estoy cogiendo cariño a esta Eurocopa a medida que avanza, ¿no? Hoy me lo he pasado muy bien, sobre todo con el Austria-Turquía, del que ahora hablaremos. Y los cuartos de final, el viernes España-Alemania y Portugal-Francia, y el sábado Países Bajos-Turquía y Suiza-Inglaterra. Se vienen cositas, Javier. Y para algunos se alejan cositas, ¿no? Para algunos, los que se están quedando ya en la cuneta, como Austria, que nos había gustado, que el otro día derrotó en buena lid a Países Bajos, y qué cruel son estos torneos que ya ve cómo Países Bajos le pasa ahora por la derecha y se va a enfrentar a su verdugo, a Turquía. Sí es la vida, sí es la vida. Le ha faltado tiempo a Luis Agúndez para echarme en cara que yo no había creído mucho en su propuesta de Turquía como país revelación en esta Eurocopa. Bueno, de momento me la envaino, pero me la guardo para a ver si en cuartos pierde Turquía y poder decir que no era para tanto. Ha ganado Turquía en este partido que tenemos más reciente, el último partido de octavos, a Austria, en un partido lluvioso. Está lloviendo mucho, Javier. Sí, más de lo que me gustaría. De hecho, el otro día, cuando estuve hablando con Albert Valor y con Diego Barcala de Libero sobre el Mundial de 94, les contaba, les decía y me decían, pues tienes razón, Javier, como me gusta que hagan conmigo, ¿no? Porque les dije que una de las claves para que tengamos tan buen recuerdo de ese Mundial, del Mundial del 94, es que no recordamos ningún partido lloviendo, yo creo. Y salvo quizá el España e Italia, que a lo mejor pudo lloviznar un poco, pero, sí, no me acuerdo, o al menos en nuestro corazón. Sí. Pero el resto de partidos fue sol y calor y sol y días de verano eternos, ¿no? Aquí, en cambio, es lo que pasa cuando haces las cosas en Alemania. Pues no para de llover, y aparte de algo que me pone muy nervioso, que no limpian el objetivo de la cámara, ¿sabes? Que está con gotas. Es que a ti te parece normal que en pleno siglo XXI, ¿no? Que dirían sí, algunos, haya gente que tenga que soportar la lluvia mientras ve un partido, que dices, un partido vale, pero es que está pasando muchas veces, ¿no? O sea, cuando la lluvia deja de ser novedad, es cuando te das cuenta de que molesta, ¿no? Al principio hace casi gracia, ¿no? Mira qué épica, ¿no? Mira qué bonito, pero no sé. Bueno, después de este apunte... hemos visto cataratas en estadios. Sí. ¿De qué cataratas? Es que claro, es que cada vez se hace más necesario el analista meteorológico, que aquí apuntamos, ¿no? Que en un momento dado, el que lleva el paraguas al lado del entrenador. Hoy le hubiese venido bien a Montella, el seleccionador de Turquía. Montella baila sola, como me gusta llamarlo, o a Ragnik, que he visto que llevaba una gorra y una especie de sudadera con capucha, pero sin usar la capucha. Que eso, yo creo que si se hubiese puesto la capucha por encima de la gorra, dejando la visera, eso es muy guay, y eso quizá hubiese propiciado la remontada de Austria, pero bueno, o sea, Ragnik, que es como todo el mundo sabe ya, ¿no? Después de toda esta otra catarata de reportajes que le han hecho entre el final de la primera fase y el partido de octavos, pues es un poco el mentor de toda esta escuela alemana, ¿no? de los últimos años de entrenadores, de Nagelsmann, de Klopp, de Flick, ¿no? Todos estos, de Tuchel, y el que, digamos, montó la estructura deportiva del múltiple proyecto de Red Bull en
en el fútbol, pero no le ha alcanzado para eliminar a Turquía. Y pasó por el Manchester United, que de repente fue como director deportivo, luego pasó a entrenador y luego se fue. También ha sonado para el Bayern de Múnich, todo muy, muy extraño. Incluso ha llegado a decir otro día que ha dicho todo el mundo que iba a ganar la Eurocopa. Buena calentada de Rangnick, ¿no? Se vino arriba. Sí, cuando llegó al United creo que ya comentamos, ¿no? Un poco ahí como que él lo veía clarísimo, ¿no? Antes de llegar tenía todas las claves, ¿no? Tenía la fórmula, pero luego, por lo que fuera, pues no le salió tan bien. ¿Tú sabes cómo reclutó el dueño de Red Bull a Rangnick para su proyecto? Lo leí en la página esta que escriben los entrenadores sus movidas, o que se las escribe alguien, ellos lo firman. Players Tribune, dices, una de estas. Sí, no creo que fue en... The Coach Voice. Esa, correcto. Pues resulta que le llamó por teléfono y dijo, no, es que estoy no sé dónde, tal y cual, y le dijo, tranquilo, que voy a verte. Y fue a verlo en helicóptero. O sea, y estaba ahí en un sitio donde no podía aterrizar en ningún sitio el helicóptero y al final aterrizó como en la casa de un amigo suyo o algo así. Y claro, cuando va alguien a verte en helicóptero, ¿no? Eso es bastante convincente, ¿no? O sea, yo cogería un helicóptero por ti. Podría ser una canción. Así decían que llegaba siempre a la pretemporada Berlusconi, ¿no? Y a las presentaciones de su equipo en la época esta del Milán dorado, ¿no? Un helicóptero impone mucho, estoy de acuerdo, Enrique. Sí. Siguen pasando los años, o sea, se van inventando nuevos medios de transporte y el helicóptero como que tiene un nicho muy definido, ¿no? O sea, como que tiene su espacio, mantiene su espacio el helicóptero. Aéreo, concretamente. Sí, pero que tampoco va a más, ¿no? O sea, no se populariza el helicóptero, ¿no? Como el coche quizá también empezó como una cosa muy exclusiva y no sé. Bueno. Es que es inseguro el helicóptero. O sea, no han sido pocos los... Yo me subí en helicóptero en Nueva York hace poco y fue un momento muy incómodo porque estaba yo delante con el piloto y de repente empezó a salir una columna de humo de un edificio pegado al 11S. Y le dije, esto es normal, esto es en tu día a día, te lo encuentras. Y me dijo, nunca, desde hace muchos años. Y se quedó como un silencio así en el helicóptero un poco tenso, que se podía cortar con un cuchillo, porque era todo muy demasiado 11S, pero resulta que había habido un incendio. No llegó a mayores. Y hasta ahí mi última aventura de helicópteros. Sí. Hombre, yo creo que el helicóptero es el tipo de cosas que de pequeño piensas que van a estar más presentes en tu vida. O sea, como las arenas movedizas, un poco. O sea, no sé si era por el equipo A, por el equipo A, o algo así, ¿no? Creo que cogían el helicóptero. Eso me encanta, cuando también lo dijo de lo del el triángulo de las Bermudas. Pensaba que iba a ser algo mucho más importante en mi vida. Sí, claro, imagínate que llegas al triángulo de las Bermudas en helicóptero. O sea, ya sería un poco unir los mundos, sí. Pero el dueño del Leicester, ¿te acuerdas? Se mató en helicóptero, Kobe Bryant, Félix Rodríguez de la Fuente. Ha habido grandes pérdidas por helicópteros. Casi perdemos el mejor columnista también en español ahora mismo por un accidente, pero no ha mejorado ni la seguridad ni lo del ruido. El helicóptero, o sea, con tanto tiempo, o sea, como que se han dormido en los laureles los inventores del Hombre, a ver qué pasaría con la cuenta de Twitter del helicóptero del Tour, ¿no? Hombre, si fuera silencioso, se queda sin contenido. Yo el primer día del Tour siempre o le doy a me gusta o retuiteo el toc del helicóptero del Tour, porque es de las pocas tradiciones anuales que me gusta mantener. Luego hablaremos de Twitter, quizá, Javier, pero ha estado entretenido, ¿eh? Austria-Turquía, porque ha marcado Turquía nada más empezar el partido en un córner. Los 3 goles han sido en córners, pero bueno, que al haber marcado ya Turquía, pues ha abierto un poco el partido. Austria lo ha intentado de todas maneras. Incluso ha tenido un final increíble el partido, la parada que hace Gunok,
en la última jugada del partido, de las paradas de la Eurocopa, me parece a mí, que este Gunok Sí. empezó de jugador de baloncesto en Fenerbahce, he leído. No sé si esto no ha sido una parada muy de baloncesto, ¿no? Pero tiene bastante coherencia. No, pero ¿no? Por lo menos muy bonita. Y entre la del portero turco, Mert, ¿cómo se llama? Sí, yo tengo a punto como Mert, que era lo que ponía en la camiseta. Pero Mert Gunok. Mert Gunok. Mert Gunok y Diego Costa, impresionante la actuación de los porteros en estos 2 días. Y luego me ha gustado lo de que en Turquía haya marcado 2 goles de Miral, un defensa, erigiéndose, ¿no?, como el héroe del equipo, de la selección, una noche grande de un torneo de selecciones, ¿no? Que como alguna vez hemos comentado aquí, que pasó con Thuram, con aquel doblete, como pasó con Umtiti, como ha pasado con Puyol en el caso de España en esas semifinales contra Alemania. Son esas victorias en las que el héroe es inesperado, es un defensa, incluso a veces por partida doble, como en este caso, me gustan, me parecen particulares. Sí, Materazzi, Chiellini. Podríamos llamar a Demiral Don Corner. ¿Te gusta ese nombre? Sí. Don Corner. Sí. El segundo gol me encantó. Además, me encantó cómo sale ahí, cómo remata entre un sándwich ahí entre dos y cómo se eleva. Me ha gustado mucho. Demiral hizo historia en la Eurocopa del 2020 de una manera muy nuestra, porque fue el suyo en una Italia-Turquía, que era el partido inaugural, la primera vez que el primer partido de una Eurocopa era un gol en propia puerta, que lo marcó Demiral para iluminarnos ya en esta revelación, de la que también hablaremos después. Porque antes, Javier, antes del Turquía-Austria, se ha jugado el Países Bajos-Rumanía, que hoy se ha dado esta circunstancia, ¿no? Que los que llegaban con mejor clasificación en la fase de grupos han caído eliminados, y Países Bajos, como has comentado antes, que fue tercera de grupo, pues le ha metido 3 a Rumanía. Ha sido al talento de Gakpo, que ya se puede decir, bueno, he leído en diario AS, lo han llamado Gakpiño, en la crónica del diario AS, lo he visto, que yo puestos a inventar, yo apostaría por Gakpacho, ¿no? Gakpacho, quizá, si lo firma un equipo andaluz en algún momento de su carrera, a Gakpo, Gakpacho y Mochilo, que siempre van con pincho. Que Gakpo es un claro miembro del club de síndrome Podolski, ¿no? Hoy ha sido su ingreso oficial. Hoy le han puesto la banda, le han dado el diploma y ya forma parte de ese ilustre club. Sí. Hoy que Shaqiri no está esperando ya para cuartos, pues ya para que tiene competencia, ¿no? Para ser el número 1 del ranking del podolskismo. Que luego en el Liverpool no ha brillado nada, pero incluso ha aparecido por momentos que no tenía ese nivel al que estaba acostumbrado el Liverpool últimamente. Sí. Pero con la selección está impecable. Sí. De hecho, qué bonitas son estas jugadas, como la que ha protagonizado al final Gakpo, en la que están como funambulistas los jugadores en el fondo, ¿no? Estas jugadas que llegan al fondo y que se balancean ahí como si estuvieran en el alambre, ¿no? Como la de Benzema en el Calderón, o tuvo otra Iniesta, creo, esa famosa de Butragueño contra el Cádiz, y alguno más hay que parece que en apenas el grosor de la línea, en cambio parece que es una autopista para ellos, ¿no? Por su calidad para un control, un pequeño gesto. Luego me dices a mí que odio las chilenas y yo, ¿cómo? Una chilena es el Circo del Sol, esto es más delicatessen, esto es... Pero esto también es un poco para entendidos. Es un poco también de circo, ¿no? De funambulista y de venir alambre, ¿no? Un poco. No, pero es más de ese juego de elegancia, de un control, de un regate, ¿no? De esa cuerda que hizo Iniesta o de Butragueño, ¿no? De
de un poco de... Sí, es un poco de escapismo, ¿no? A lo Houdini, ¿no? De cuando parece que... Porque ha sido muy particular, en este caso, la de el defensa de Rumanía, que era... ¿Cómo se llamaba? Que era más que ha hecho un buen torneo. No me acuerdo ahora. No sabría decirte, sí, Javier, si no me avisas de estas cosas. Torneo, es que justo lo estaban alabando. Y cómo se ha confiado, porque él en su cabeza daba por hecho que era imposible que se pudiera escurrir por ahí, ¿no? Como si fuera una anguila, ¿no? Que es un poco también lo que tiene un poco eso Lamine Yamal también, precisamente, que hace esas cosas a veces. Sí, pero es un poco usar la limitación en recurso, ¿no? Porque juegas con que el otro piensa que por ahí no vas a caber. Claro. Ocurre un poco en el atletismo también. Estamos mencionando mucho el atletismo últimamente, cómo se nota que están los Juegos Olímpicos ahí asomando, ¿no? Pero cuando un atleta se abre un poquito, ¿no? Para que no le pasen por el exterior, y hay uno ahí muy astuto que coge la cuerda y le adelanta por ahí, ¿no? Un poco como a lo Fermín Cacho en la final de 1500 de Barcelona 92, ¿no? Un poco ahí. Pues sí. Te decía lo del síndrome de Podolsky, que el otro día te comenté, que ahora tenemos hilo directo prácticamente con Podolsky. Lo podemos intentar, Javier, porque Manu Sánchez, jugador español que estaba en el Castellón la temporada pasada, firmado por el Górnik Zabrze, que es un club de la primera división polaca, en el que juega Podolsky y tiene participación casi como medio propietario o algo así, porque por lo visto era el club de su familia. Donde Podolsky es que es polaco, de hecho. Claro, de origen polaco, donde su abuelo le llevaba de niño, etcétera, y una vez ya un poco fuera de foco, ¿no?, de las grandes ligas, pues ha querido volver allí y devolver un poco de lo que le dio en su infancia ese club. Un gesto muy bonito, ¿no? Entonces yo le he mandado deberes a Manu, a ver si es posible. Primero decirle si él es consciente de la existencia del síndrome de Podolsky, ¿no? Explica un poco en qué consiste. Sí. Y luego, si de una vez por todas descubrimos si es verdad o no esa frase mítica que se le atribuye a Podolsky y que por lo visto es un poco invent, Javier, la del... Hombre, yo no creo que Podolsky diga que es suya, ¿no? O sea, no creo que diga que pida marca de agua, ¿no? Cada vez que se le cita. No, pero o sea, más que saberlo o no, la de que el fútbol es como el ajedrez, pero sin dados, a ver si la voy a decir yo mal también, Javier. Si es una cosa que solo se dice en España, en Argentina también lo he visto en alguna web, o sea, en el mundo del idioma español, ¿vale? O si también allí en Alemania existe este bulo, ¿no? O esta frase falsa, que igual no sabe nada Podolsky de esto. No lo sé. Sí. O sea, son deberes que le he mandado a Manu. Informaremos a nuestros oyentes si en algún momento dado tiene la confianza con él, ¿no?, para preguntarle esto, porque claro, acaba de llegar allí. Tú imagínate el primer día, ¿no?, ahí Podolsky, y le dices, oye, esto de los dados, le enseña el meme, ¿no? Quizá un poco sí. Ahí. Podolsky, por cierto, que se está haciendo de oro. He leído que tiene una fortuna de más de 200 millones o algo así por una franquicia de restaurantes de kebab un poco premium. Esto creo que me lo contaste un día tú incluso. Puede ser. Aparte, cuando estuve otro día en Berlín, también me impresionó la cantidad de gente que había haciendo colas en algunos kebabs así un poco más premium. A lo mejor alguno de ellos era Podolsky. Yo no, en mi ignorancia no lo aproveché, no me di cuenta, pero es verdad. Sí que lo trabajan mucho. Pero y el otro día me envió Guillem una captura porque Antonio Rüdiger enseñó como las botas. Es verdad, lo vi. Lo viste, ¿no? De las botas que tiene ahí como está serigrafiado el propio Antonio Rüdiger con kebab, con carne de kebab, ¿no? Como cortando ahí un rollo de esos. Sí, impresionante documento que también lo vi. Digo, no sé por qué, cuál es la explicación del Rüdiger versión kebab. No sé, pero todo tiene una conexión, Javier. Todo va teniendo conexiones y
todo importa de cara al partido del viernes de España-Alemania, cuyo vencedor se enfrentará al ganador del Portugal-Francia, porque tanto Portugal como Francia, las dos apuradas, sobre todo Portugal, pues ganaron sus partidos. Sí. ¿Qué te pareció lo de Cristiano Ronaldo? Lo de Cristiano Ronaldo sí, un momento... da para tesis doctoral casi, lo que vimos. Sí, tú además escribiste un tuit que se hizo viral y mucha gente de todo tipo te iba contestando, iba comentándolo y compartiéndolo. Y fue llamativo. No sé tú qué te pareció lo de las lágrimas de Cristiano Ronaldo. Sí, a ver, un poco como es él, ¿no? O sea, siempre ha sido así un poco, no sé decir histriónico, ¿no? Y lo ha sido en los grandes momentos, y ahora que está en un claro declive, pues su caída no podía ser de otra manera que estrepitosa, ¿no? Primero porque cae desde lo más alto, y segundo, pues por ese afán que él tiene ganador, ¿no? De rebelarse prácticamente contra la naturaleza, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Sí. Yo empaticé mucho con él, ¿no? O sea, con esas lágrimas, con no sé, me iba que quizá hay muchas cosas que criticarle a Cristiano Ronaldo en momentos de su carrera, pero he leído críticas o burlas por llorar, porque le importara tanto, ¿no? Fallar ese penalti, que me parece casi ridículo hacerlo por eso, ¿no? Sí, y que ahora es quizá la única manera que podamos empatizar con él más, ¿no? Que con el Cristiano súper ganador y un puto soberbio, quizá, no sé. Sí, pero yo no creo que mucha gente se estuviera riendo de las lágrimas de Cristiano Ronaldo, ni muchísimo menos. Es como a veces ocurre el efecto de las redes sociales, que nos creemos que es un reflejo de la realidad cuando no lo es. Las redes a veces pues no son más que los últimos de la fila del bus en la excursión del colegio, que hacen ruido, pero no son necesariamente la mayoría. Y es más, estoy seguro de que muchísima gente al mismo tiempo estaba impactada con las lágrimas de Cristiano Ronaldo y a la vez estaba mandando luego un tuit irónico sobre el asunto. Las dos cosas a la vez. Porque además a veces es una especie de mecanismo, ¿no? Diría casi de defensa, de que muchos ayer viendo el partido dirían: ¿qué son estos extraños sentimientos que me nacen aquí ahora hacia Cristiano, ¿no? Será mejor que me apresure a hacer una broma para quitar hierro a esto y hacerme sentir bien. No, que yo creo que a veces las redes es para eso, ¿no? Una situación que se está produciendo en el momento, compartirlas y llevarlas al límite, ¿no? En cuanto al humor, en cuanto a una caricatura. Y a veces está bien, ¿eh? Es decir, igual que la gente cuando ocurre lo de Eurovisión y empiezan a todos a comentarlo, pues pasa lo mismo con un partido de la Eurocopa, ¿no? Y cada vez más. Y yo creo que no. Es verdad que luego se contagia un poco en el periodismo y fue muy criticado, ¿no? La BBC Sports, ¿no? Que puso un pantallazo de Cristiano Penaldo, ¿no? O algo así, como un rótulo. Pero yo creo que mucha gente ayer, lo que dices tú con lo de Cristiano, te llama la atención porque no deja de ser el fin de una época. A todos los que les gusta el fútbol o incluso a los que lo miran de refilón, pues ayer estabas viendo un poco el final y cómo él, en esa especie como de Norma Desmond, un poco se negaba se niega a aceptarlo. También te digo que no comparto del todo lo que yo ayer estaba leyendo en todos lados, de que todo el mundo estaba diciendo que Cristiano estaba horrible, que está acabadísimo, o sea, ¿está Cristiano bien? No, pero dime un delantero centro que lo esté en esta Eurocopa, que se haya mostrado muchísimo más inspirado, acertado o metido en el partido que Cristiano Ronaldo ayer. ¿Quién? Scamacca, Budimir, Lukaku, Mbappé.
Kane. O sea, es que ni siquiera los que están jugando, las selecciones que están jugando bien, Morata, Havertz, tampoco. O sea, tampoco es que estén deslumbrando. Sesco ayer, Sesco, que es una de las jóvenes perlas, todo el mundo flipándose con Sesco, que jugó muy bien contra el Madrid en la Champions y demás. Ayer falla una que sí que es para llorar él. O sea, y te diré más atacantes, sacan nada. Foden, el problema de Cristiano es que no lo comparamos con los otros, sino con el recuerdo que tenemos de él, ¿no? A lo mejor. Y es verdad que hubo algunos balones ahí en el área que no sé si no calcula bien el timing del salto o que simplemente no llega o que el balón no era tan perfecto como parecía, ¿no? Que sí que da esa sensación y sobre todo sus reacciones. Creo que eso, sus reacciones cuando se quedan en el casi que nos hacen ver que es algo que él no entiende, ¿no? O sea, que a lo mejor él ve la jugada y salta y está convencido de que va a meter gol y por lo que sea, pues salta 1 centímetro menos o que antes o lo que sea. No lo sé. Yo ese tuit al que has hecho referencia, Javier, le estuve dando muchas vueltas antes de escribirlo, ¿no? Ahí un poco. Y al final escribí que la burla que sufre un futbolista en su decadencia es siempre proporcional al dolor que causó en su momento, ¿no? ¿Vale? Un poco haciendo referencia a esto. ¿Con qué tonito lo lees además, Como con... Claro, ¿no? Apareció el Ballester más reflexivo, ¿no? Sí. El más intelectual, quizá, no lo sé. El humanista. Un poco que al final esto es tú como odiador de una persona, cuando te tomas esta venganza, es casi como un elogio para él, ¿no? Se tendría que tomar como un elogio y decir, yo he hecho tanto daño, ¿no? He enviado tantas veces a la cama triste a tanta gente que ahora es normal que me cobren la factura, un poco, ¿no? Sí. Puede ser así, ¿no? Pero claro, este tuit tuve la mala suerte, diría yo, de que se viralizó mucho, ¿no? Escapó de mi público habitual y yo, claro, yo terminé un poco asustado. Lo he silenciado al final porque para seguir confiando en la humanidad, a lo mejor, ¿no? Sí. Porque, claro, empezó que si Messi, que si Cristiano, que si el Barça, que si el Madrid. Luego pasó a que si Chile y que si Argentina. O sea, como unas cosas. O sea, me acusaron de chileno, de argentino, de portugués, o sea, un montón de cosas que dije, pero si solo es un tuit, o sea, que tampoco nombra a nadie, ¿no? Es un poco, claro, que también como no nombra a nadie, era un poco ambiguo y cada uno lo podía interpretar. Había quien lo interpretaba como una crítica a Messi, como una crítica a Cristiano, como no sé qué. Pero mi reacción favorita, Javier, o sea, me pusieron en mi sitio. Una tuitera que me contestó muy claramente, me dijo, otro con ínfulas de sabio y profunda reflexión, creyéndose el gurú de las frases. El gurú de las frases. Y pregunta, una pregunta retórica quizá, ¿y qué vida tiene? Yo, la pena es que no me dio tiempo a contestarle, no sé si hubiese contestado, ¿no? Porque me bloqueó a su vez. O sea, por eso sé que la pregunta era retórica, ¿no? Porque no esperaba respuesta. Me bloqueó, me puso en mi sitio. O sea, moraleja, voy a volver a los memes, ¿no? A las chorradas, ¿no? Porque quise tuitear un día con el tablero de ajedrez debajo del brazo y nada, me vino primero la viralización y después la hostia en la cara. Eso es una lección vital, Javier. Sí, pero es lo que dices tú. Pero lo que dices tú es verdad que al final pudo ocurrir parecido cuando Messi se va del Barça, o no se va, pero hace lo del Burofax y era una situación extraña y todo el mundo hacía chascarrillos con el asunto del Burofax al Barça y demás. Pero en el fondo porque hasta te da pena como madridista, como lo que dices de Messi me ha desesperado, pues en el fondo es un rival al que respetas y admiras y te da pena que se vaya de tu rival y entonces haces esas bromas como para despojarte de esos sentimientos contradictorios que tienes encima, ¿no? Entonces, pues eso, mucha gente ayer a lo mejor estaba riendo del Cristiano, pero sabes que en el fondo, pues
les impacta o no les deja indiferente, ¿no? Y como ha sido Cristiano toda la vida. Sí, yo creo que pensar que hay mucha gente que es simplemente eso, pero cuando una persona responde con 17 tweets, conté, un tipo argentino, argumentando no sé qué de Messi con otro, 17 antes de que me acostara yo. Y el partido acabó a las 12 de la noche prácticamente. Sí. Esta mañana ya no he querido mirar. Eso ya te hace pensar otras cosas, ¿no? Pero imagínate que llegó a contar el chiste de Cristiano Romualdo, que es que contaba yo en mi pueblo siempre, porque había un señor que se llama Romualdo, iba a misa y yo contaba que Cristiano Romualdo, bueno, un chiste. Entonces ya, no sé, me hubiesen bloqueado más gente todavía. No lo sé, Javier. El caso es que falló un penalti Cristiano durante el partido y luego en la tanda de penaltis marcaron todos los de Portugal y paró Diego Costa todos los que lanzaba Eslovenia, ¿no? Se reeditó un poco ese duelo con Oblak de hace 8 años, que esta vez en el partido Oblak se tiró a su izquierda, como no hizo en la final, pero finalmente Diego Costa, que tiene un porcentaje de paradas en penaltis extraordinario, he leído, pero que curiosamente en la eliminatoria de Champions contra el Arsenal, que llegó a los penaltis, no paró ninguno. O sea, es que esto de el fútbol es muy bonito, Javier, pero es muy complicado. Sí, y ayer además los locutores lo mencionaron antes, hablaban de ese porcentaje de paradas que lleva de los penaltis y estuvo a la altura del dato que lanzaron, porque ayer estuvo inconmensurable. Yo creo que fui a por un yogur después a la nevera y me tapó el yogur, me lo quitó de las manos Diego Costa, tampoco me dejó, porque estaba imparable el tipo, increíble, un héroe, qué bonito además tiene que ser, ¿no? Siendo portero, tener una noche de esas tan especiales, además en las que salvas, digamos, a los dos leyendas de tu selección, porque también Pepe tuvo un error calamitoso al final, producto, no sabemos si de la fatiga tal, el que te he dicho antes que falló Sesco y que hizo un paradón, Diego Costa. Entonces al final salvó el cuello a Cristiano Ronaldo y a Pepe. Y además al final tuvieron un abrazo bastante emotivo, Pepe con él, el que le empezó como a agradecer pues que no hubiera sido su último partido de Pepe así, ¿no? Sí, 80 años entre Pepe y Cristiano Ronaldo. Y de Diego Costa me llamó la atención que en Portugal, que es una selección que quizá abusa de lo gestual, ¿no? Es un poco exagerada, ¿no? Tendente al dramita en sí misma. No sé si me estoy explicando, ¿no? Los jugadores como muchos aspavientos siempre, y es súper sobrio. O sea, fue pudiéndose del héroe. Fue como contraste quizá por eso, porque yo creo que debe haber necesita un poco de sobriedad la selección para sobrevivir, porque no todos pueden ser tan vivos a veces, ¿no? Tan sobreactuados como tú dices. Yo creo que en Portugal están dos de los jugadores que más manía les he cogido. Buah, Bruno Fernández uno. Bruno Fernández es todo lo que está mal en la vida. O sea, es insoportable. Y Conceição, que es el hijo de Conceição, que metió el gol Nepo Baby. Claro, y ese típico extremito mentiroso, ¿no? Un poco ahí, que estaría jugando en segunda B, en un equipo así, no sé, que te pondría de los nervios, jugando como visitante, perdiendo tiempo, tirándose, ¿no? Estas cosas. Y también tengo manía, y yo lo admito, a Joao Cancelo, que aquí lo dijimos, que no nos fiábamos de los Joaos. ¿Sabes lo que me ocurre con Joao Cancelo? Que nunca atracaría un banco con Joao Cancelo. O sea, sé que la liaría, sé que me lo recomendarían, que viene muy recomendado, que fíjate, que es muy bueno en lo suyo, que sabe abrir cajas fuertes, pero sé que en un momento dado me la liaría, que en un momento dado se quitaría la máscara o diría mi nombre en alto por error, o se pondría a disparar o sin querer a un vigilante o lo que fuera. Sé que el plan iría mal, porque él es imprevisible, es temperamental, es
Es que si Joao Cancelo se llamara Joao Acepto, inspiraría más confianza, ¿no? Que ya Total. A ver. Y hay una connotación negativa quizá ahí. Sí. No lo sé, pero bueno, el caso es que ganó Portugal, pasó Portugal, y se medirá a Francia, que también ganó 1-0 y con aparición decisiva Javier de propia puerta. Sí. Con ese gol de Vertonghen, ¿no? Ahí que... ¿Viste que lo tuiteó la cuenta oficial de la League One en español? Tuiteó Don propia puerta. Esto es un hito en nuestra influencia como comunicadores del fútbol, Javier. Impresionante, hemos tocado techo. Y sí, se pierde el partido de cuartos Rabiot, que vio una amarilla, y a mí esto me pone muy nervioso, te diré, ¿eh? Es un drama lo de las tarjetas amarillas. Nos perdemos grandes jugadores, y a Rabiot en cruces por amarillas muy rigurosas, y que en el fondo es que forman parte de su oficio, ¿no? Es como sancionar una jornada, un día a un panadero por hacer pan. Las amarillas no son malas necesariamente. También nos hemos perdido hoy a Çalhanoğlu, ¿no? Con Turquía, que estaba jugando muy bien por acumulación de tarjetas, o el otro día Calafiori. Y es verdad que ocurre como con lo que decían de la censura, ¿no? Que te obliga a buscar soluciones, a discurrir, a recurrir al ingenio, y vemos ideas de entrenadores y vemos soluciones, pero no, me parece que está fatal, sobre todo en un torneo en el que quieres ver a los buenos, que haya a veces que no puedas ver a los jugadores por tonterías de amarillas. Es que la de otro día de Rabiot, por ejemplo, es ridícula, ¿sabes? Una cosa, y que se pierda un partido importante por algo así, me parece que va en contra del espectáculo y de todo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero tratándose de Rabiot, que me da muchísima rabia. Y así igual juega Camavinga en su sitio. No lo sé, contra Portugal. Porque Camavinga ya empieza a estar bastante harto de ese rollo de lateral izquierdo, de no sé qué. Cuando parece que ya está olvidado, ya sea en Francia o en el Madrid, otra vez vuelve ahí otra vez. Sí, no, y con Deschamps no creas que no termina de encontrar su sitio, de encajar, o Deschamps no le ve como centrocampista, no lo sé. No sé, ya lo veremos. Por concluir estos picotazos de tu propia puerta, Javier, te quiero contar una historia, porque ha fallecido el Don propia puerta original. O sea, esto lo he leído en El Mundo, Javier, porque un futbolista que era conocido en Italia como el rey de los autogoles, llamado Comunardo Nicolai, ha fallecido a los 77 años. Y cuenta aquí esta crónica que muchos de esos años los pasó explicando por qué siempre hacía goles en la portería equivocada. Esto, auténtico ídolo de este podcast, Comunardo Nicolai, que también dicen que se exageró, o sea, le quedó el San Benito, cuando realmente se marcó 6 goles en propia puerta, menos que otros defensas, pero dice aquí que los suyos eran obras de arte, o sea, no eran simplemente errores, o sea, eran como remates de cabeza al ángulo que nadie podía parar. Comunardo Nicolai, aparte de esto de ser Don propia puerta, ganó un Scudetto con el Cagliari en 1970, y le pasaba algo peor que los goles en propia puerta. Le pasó algo peor, y es que cuando iba a debutar en el Mundial de 1970, también con Italia contra Suiza, se le olvidó vendar sus tobillos. O sea, era algo que siempre hacía antes de los partidos, vendar sus tobillos, y la única vez que olvidó hacerlo, sufrió una lesión seria y no pudo jugar. Ya no jugó en ese Mundial porque el compañero que le relevó, Rosato, pues siguió jugando en ese Mundial que Italia juega llegar a final contra Pelé en el 70. ¿Qué te parece? Comunardo Nicolai. Máximo respeto al rey. Con él empezó todo. Con él empezó todo. Comunardo Nicolai. Creo que jugaría con
con Riva, ¿no? En el Cagliari de aquellos años. No sé. Seguro que aparece en Historias del Calcio o algo así, de Sí. Enrique. Hombre, ganar un Scudetto con el Cagliari, eso... Por eso. Poca broma, ¿eh? Total. Pues nada. ¿Qué te iba a decir? Un par de comentarios más. No puedo con el anuncio de AliExpress de Beckham, no lo entiendo, o sea, me supera. O sea, es la cosa más fea, hortera e impropia que haga David Beckham. ¿Cuánto le han debido pagar a ese hombre para que se preste a semejante espanto? No puedo, no lo entiendo. Y luego otra cosa que se me ha ocurrido hoy, y digo, tú como hablando de jugadores que te dan rabia, tema que me interesa. no ha sonado mucho, Enrique, la posibilidad del fichaje, o a lo mejor a mí se me ha escapado, pero claro, el Barça ha fichado a Flick y queda libre Thiago Alcántara. ¿No es perfecto para el Barça Thiago Alcántara? Que fue campeón de Europa con Flick en el Bayern de Múnich. Y digo, ¿por qué? No ha sonado tal. Me he metido por la tarde y ha sonado como ayudante de Flick. Pero bueno. Como posible ayudante de Flick. Pero Thiago Alcántara ya se ha retirado, o sea, ya está acabado. O sea, este año jugó poco, pero Thiago Alcántara ya acaba su carrera. ¿O cuándo ha sucedido esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué edad tengo, Enrique? ¿Qué edad tengo? Sí, yo me acuerdo, no están, yo me dices que está en la sub-21, yo me lo creo, que va a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y sí, me parece es como bien. lo de Schmeichel, que decían el portero veterano Schmeichel, que yo he visto jugar a su padre hasta antes de ayer. Pues yo me acuerdo cuando fichó por el Manchester City, que fue un escándalo en Manchester. También vimos a Maciño. También. Sí, pero sí. Entonces... Que Thiago Alcántara creo que nació en Lecce o en Bari, donde jugaba su padre, en Italia. Parece que cuando yo era un poco panenquita o parabólico, me acuerdo de descargarme el partido en el que la Sampdoria gana el Scudetto, el año 91, con que Lombardo era buenísimo, esto siempre lo digo. Con Tornillo Cerezo. Claro, y jugaba Maciño ese partido. ¿Por qué en el otro equipo? Creo que era en el Bari, ¿no? En el Bari o en el Lecce, ya no me acuerdo. Es que soy mayor, Javier. Soy mayor porque hemos visto jugar al padre de Thiago, que ahora se va a retirar. Pues no lo sé, pero... sí, jugó en el Lecce, efectivamente. Jugó en el Lecce y la Fiorentina. En el Lecce, ¿verdad? Hay un jugador hay un Javier Aznar muy intuitivo con los fichajes, ¿eh? O sea, ya lo demostraste con Joao Félix. Y no sé si es que... Javier Calafat me llaman. Javier Calafat. Adivinas lo que va a pasar, o alguien te escucha y dice, pues buena idea, ¿no? Alguien del Barça que te escucha y dice, pues no había pensado. Sí, entonces, sí, que estaba delante de nosotros y no lo... Pues no sé. queda libre y demás, y el último... O sea, no me parece una... Sobre todo si además, si vendes a De Jong o algo así, Thiago Alcántara me parece una solución demagógica para no enfadar a tu... Pero llevar a Thiago Alcántara y no me parecería algo muy laportiano hacer esa jugada. Sí. O sea, no sé qué es mejor, ¿eh? Si acertar fichajes, ¿no? En dar primicias o dar ideas a los directores deportivos, ¿no? Y así parece que has dado la primicia y a su vez ayudas a los demás, ¿no? No sé. Efectivamente. Pero bueno, no sé qué pasará. ¿Sabes que se ha resuelto el misterioso caso del tipo de la mochila? Ese que provocó la interrupción del partido de Alemania. ¿El que estaba en el techo? Estaba en el techo. El Spider Cerdo, ¿no? Es un poco ahí, de la Eurocopa. Que por lo visto, hasta que no lo tuvieron controlado ahí la policía y demás, no se reanudó el partido. El tipo iba como con una capucha, una especie de capucha o máscara, algo así, y una mochila. Y claro, pues se pensó que podía haber un ataque terrorista o lo que fuera. Y resulta que cuando acabó el partido y ya evacuaron a todo el mundo y llegó un helicóptero, otro helicóptero, Javier, y con ametralladoras y demás, y al tipo lo detuvieron, resultó que solo quería hacer fotos. O sea, que llevaba en la mochila, llevaba material fotográfico
y que por lo visto subió ahí porque quería hacer fotos, Javier. Aunque esta historia tiene fisuras. Pero me hace gracia porque dices, ¿en qué momento? O sea, ¿tú te crees que al entrenador de turno va con la acreditación enorme colgada del cuello? Se la piden antes de entrar a Federer. Sí, a Montela también. Y tú te quieres colar en el techo con una mochila para, abro comillas, hacer fotos. Pero, chico, o sea, igual le sale cara a la broma, porque, entre otras cosas, está estudiando la policía alemana, lo que fuera, multarle para que pague los costes del rescate, de la especie de intervención que hubo, ¿no? Del helicóptero y demás. Así que, no sé, que las fotos a veces son caras, ¿eh? Los books de fotos y esas cosas, pues, no sé, cosas muy raras, ¿eh? Yo esto no sé si me lo creo del todo, ¿eh? Un poco el Ballester, un poco conspiranoico, o sea, porque el Ballester no más escéptico, lo de la máscara esa, ¿no? Lo del pasamontañas y eso, si va a hacer fotos. Sí, vamos, no lo sé. O sea, pero bueno, igual enviaremos a Pacheta y Mendilibar a que investiguen el caso. Y no sé si igual este chico necesita los servicios de Lasa. Recuerda que hablamos de Lasa, no de Mikel Lasa, el hombre chapado a la antigua, sino de Lasa, el jugador de baloncesto del Real Madrid, que nos han explicado que, por lo visto, desde hace tiempo es un abogado bastante prestigioso, abogado laboralista. Sí. Y yo he de decir aquí, Javier, que estoy harto de los futbolistas formados que luego emprenden carreras paralelas de éxito en otra disciplina. O sea, ya está bien. Yo abogo por el futbolista que no hace nada, que vive de rentas, o que como mucho monta un bar o una tienda de deportes en su pueblo, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya está bien, ¿no? O sea, tú ya has triunfado una vez en tu vida, ya tienes suficiente, deja un poco para los demás, ¿o qué? ¿Está de Pedro en la cárcel o lo he soñado yo? Está de Pedro en la cárcel, ¿De ¿no? Pedro? ¿Pero qué tiene que ver de Pedro con esto? Bueno, porque me he acordado que Javier de Pedro, que leí que estaba de parrillero en una sidrería o en un bar o no sé qué, y que le habían, no sé si por un tema de... Yo leí algún asunto turbio. Yo leí algún asunto bastante grave, no sé si de violencia de género o algo así. Pero es verdad, ¿no? O sea, no lo he soñado. Es que es como que a veces dices esto. Sí, o que lo habían detenido, no sé si en la cárcel o no, pero que sí que lo habían condenado a algo. Pero, claro, digo, a ver si es porque piensas para descartarlo como que es el tipo de las fotos del techo o algo así, ¿no? Sí, yo tengo una foto firmada ingresó en prisión Javi de Pedro, después de ser arrestado por la chancha, para cumplir una pena de 9 meses. Yo tengo una foto firmada por De Pedro, no se ha revalorizado eso, ¿eh? No, por un delito de violencia machista, sí. El sello que tengo del Laudrup, que te lo contaba ahí, que me compré un sello del Laudrup con la selección danesa, convencido de tenerlo con 10 años y decir esto, bueno, cuando tenga 40 y pico me pedirán miles de euros por este sello. Y otra vez me metí en eBay y vale 18 céntimos. Pues nunca se sabe. Aguanta un poco más, ¿no? Hasta que no vendes, no pierdes. Hay que holdear, como dice. Claro, esto como hasta que no pierdes. No, hasta que no juegas no pierdes y hasta que no vendes tampoco pierdes, ¿no? Así que, no sé, pero lo de Pedro es terrible porque ya tiene precedentes al respecto, ¿no? Ya había condenas anteriores por hechos similares y no sabía esto, ¿eh? Sí que es verdad que trabajaba en una sidrería, como tú comentas, Javi de Pedro, que pues nada, Mundial 2002 de Pedro hace 22 años, Javier. Por eso nos gustan tanto los 90, ¿no? Y no los 2000, por esta gente. Y nada, hay una, no sé si da tiempo para hablar una cosita de la Liga, de Mercato, y también de un ex campeón de la Eurocopa, claro. Porque Pepe Reina no estuvo en 2008, pero sí en 2012,
si no recuerdo mal, ¿no? En la selección española. Y ahora que ha salido del Villarreal, el submarino ha fichado como sustituto a Diego Conde, que viene del Leganés, un poco para ser la competencia de Jorgensen, para ser el nuevo Pepe Reina. Y yo he leído en el periódico Mediterráneo unas cosas que digo, qué buen scouting que han hecho. O sea, más allá de lo deportivo, que evidentemente no tengo mucha idea de cómo juega Diego Conde, pero, claro, ¿cuál es el rol de Pepe Reina en el Villarreal? Sí. Un poco de una persona graciosa, ¿no? Un poco el alma de la fiesta, ¿no? Las cosas así. Entonces, Diego Conde, por lo visto, se considera todo un personaje, he leído, un poco bufón, y dice que si no fuera futbolista sería humorista. Así que claro, pues el Pepe Reina dentro y fuera del campo. O sea, una labor de análisis de los encargados de fichar impresionante, ¿eh? No sé cómo saldrá, pero bueno. ¿También sabes cuál es su actor favorito? El que es muy fan. Que no tengo ni idea. Jason Statham. ¿Sabes quién es, no? El de las pelis de Guy Ritchie, sí. Y que luego no sé muy bien, hace pelis de pegarse, ¿no? De un poco de artes marciales y cosas así, ¿no? Me parece, de acción. Y creo que este fue olímpico en Barcelona o algo así. Si no me equivoco, en salto o uno. Sí, es verdad, lo comentamos. Sí. Así que bueno, Diego Conde. Diego Conde, además, pasas de reina a conde. También en ese sentido hay ahí una coherencia, ¿no? De títulos nobiliarios y cosas así. Así que mis dieces. Para mí es el fichaje del verano, hasta ahora. Ni Mbappé. Sí. Hace mucho que no dices que Mbappé va a jugar en el Madrid, quizá porque no esté jugando muy bien en la Eurocopa. Y nada, no sé, Javier. ¿Sabes que nos preguntan bastante? ¿Qué nos preguntan? Por Nico Williams. Y en concreto he visto a Carlos Márquez que nos hacía un ¿quién os gusta más? ¿Nico Williams o Lamine Yamal? O sea, arriesgada esta respuesta, ¿eh? ¿Quién me gusta más? Pues no te sé decir. Claro, es que además es absurdo porque Nico Williams parece veterano al lado de Lamine Yamal, ¿no? En cuanto a... tiene 3 o 4 años más, ¿no? 4. Sí. Quizá... Yo lo tengo claro, creo. No lo sé. Yo diría Lamine Yamal, pero no lo tengo claro. Yo diría Lamine Yamal también. Pero pues peligroso. Puede ser peligroso decantarse muy claramente por uno porque es difícil, ¿no? Vislumbrar el tope de estos dos jugadores. De Nico me gusta... De Nico me gusta cómo finaliza y tal, ¿sabes? Como que se planta con mucha facilidad ahí delante, ¿sabes? Que no es... Y que no lo sé. Sí, claro, es que me sale decir que Lamine pues se asocia mejor, ¿no? Y demás, pero es que Nico también ha progresado mucho en eso, no lo sé. Y que nos pregunten dentro de 15 años, quizá, Javier, cuando quizás se retire ya Cristiano Ronaldo, pues podemos tener más elementos de juicio para cuando deje de girar tu tweet sobre Cristiano Ronaldo dentro de 15 años aproximadamente. Qué pesadilla. Pero también podemos esperar a ver si Nico Williams se va al Barça o no, y así quizá también tu respuesta también pueda ser más clara. No lo sé, ya veremos. Sí. Pues Enrique, como siempre, un placer hablar contigo y con nuestros oyentes. Pues sí, hablamos en breve, que sigue la Eurocopa y ha sido un placer, Javier. Sigue, y vienen cosas, se vienen cosas, como dices tú. Vienen Iván. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.